Conversamos con el coronel Roger Torres, él ha sido jefe policial aquí en La Libertad en torno a esta declaratoria de emergencia dada por el gobierno de Dina Boluarte. Coronel, ¿cómo recibe esto en líneas generales? Ya luego vamos al punto, pero el hecho de haber escuchado al gobierno a través de Alberto Tarola manifestar que se ha declarado un estado de emergencia, la Policía Nacional va a tener el control en la provincia de Trujillo y el Ejército en Patás para luchar contra la minería ilegal. Para mí es un capricho satisfecho pues a César Acuña. Fue al Poder Ejecutivo, pidió el estado de emergencia y pese a que ha fallado 7 estados de emergencia el año pasado, del 2023, con más de 350 asesinatos, vuelven a instalar el estado de emergencia sin ningún tipo de estrategia definida. Yo creo que particularmente el estado de emergencia debe ser para el Ejecutivo y para las instituciones que manejan prácticamente el tema de la inseguridad ciudadana. Veamos al ministro del Interior. Veamos a este ministro del Interior, Víctor Torres, que yo le he dicho y se lo reitero, no sabe ni dónde está parado. Y que una persona como esta dirija finalmente los destinos del país en torno a la seguridad interna, ahí está la respuesta de la incapacidad de Dina Boluarte para luchar contra la delincuencia y la complicidad de César Acuña de avalar esta incapacidad. Escúchenlo claramente lo que dice. O sea, el ministro Tarola anuncia ese estado de emergencia, da las explicaciones y luego le da paz al ministro del Interior. Escúchenlo ustedes y vean lo torpe que es. Vean. Tuvimos una reunión encabezada por la señora Presidenta de la República con el gobernador de Trujillo, de La Libertad, el señor Acuña, quien habla como ministro del Interior, el ministro de Defensa, el ministro de Justicia, para abordar temas relacionados a la seguridad ciudadana y a la criminalidad. Y es así como el día de hoy, en Consejo de Ministros, se ha aprobado el estado de emergencia, como ya lo señaló el señor Premier, por 60 días en el departamento de Trujillo, específicamente en la zona de La Esperanza, Florencia de Mora y El Porvenir. En ese sentido, pues, la policía incrementará sus acciones con apoyo de nuestras Fuerzas Armadas. Se incrementará el número de efectivos de investigación criminal, de la DINOES, de inteligencia y de todas las áreas con las que cuenta la policía, repito, con el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas. Reitero, un ministro de Interior que no sabe ni dónde está parado, que hace algunos instantes se aprobó en el Consejo de Ministros el estado de emergencia. Se supone que él, como ministro del Interior, ha tenido que haber expuesto en qué consiste este nuevo estado de emergencia, las razones por qué se da ese nuevo estado de emergencia. Y el señor ministro sale torpemente a decir, hemos declarado el estado de emergencia en el departamento de Trujillo, y menciona solo a 3 distritos. ¿A dónde vamos a ir, coronel, con esto? Bueno, hay un desconocimiento total prácticamente de los hechos y la realidad, sobre todo en La Libertad. Yo creo que acá fundamental es el trabajo en conjunto que deben tener todas las instituciones, pero debe haber una estrategia ya definida. Yo creo que si ya lanzaron el estado de emergencia, hoy debe estar saliendo ya oficialmente en el peruano, ya la policía debe tener preparado acá en Trujillo qué es lo que va a realizar, porque ojo, Carlos, la delincuencia también migra, no solamente va a ser en la provincia de Trujillo, también puede ser en Virú, puede ser en Chao, en Pacalmayo, donde han ocurrido cantidad de homicidios. Pero esos no están en estado de emergencia, solamente han declarado el estado de emergencia en la provincia de Trujillo, o sea, en los 11 distritos que tenemos. Tenemos Alto Trujillo como un 12º parte de Porvenir, claro. Pero tenemos 11 distritos formalmente, podemos decir. Pero, ¿y las demás provincias? Eso voy, o sea, el abandono de las demás provincias. Virú y Chao, la provincia de Virú ha sido la más golpeada en tema de homicidios en este año, aparte de Trujillo y Patás. Entonces yo creo que acá hay un abandono a esas provincias y a esos distritos que prácticamente están siendo avasallados por la delincuencia. Y este es un grave problema que lamentablemente, como tú dices, va a ser responsabilidad del gobernador, que solamente ha hecho ese pedido para la provincia de Trujillo y para Patás. Efectivamente, el gobernador pedía el estado de emergencia para las 12 provincias, pedía que el ejército salga en las 12 provincias a luchar contra la criminalidad, es más, dejando de lado a la Policía Nacional. El señor Acuña no quería que la Policía Nacional asuma eso. Quería que asuma el ejército. Que suma el ejército. Sí. Pero el día de hoy le han dicho, ¿sabe qué, Acuñita?
Acuñita, discúlpame, pero quédate tranquilo, te voy a hacer caso, solo la provincia de Trujillo y Patás. Ya, con eso solucionamos, ya no te metas más, Acuñita, quédate ahí, le han dicho. Sí, y le han regalado también el pedido como se dice, prohibición de actividades de las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana en lugares, bueno, centros comerciales, discotecas. Pero ojo, a la población, los homicidios en La Libertad se han ocurrido más del 90% en horas de la mañana y en la tarde. Entonces yo creo que acá el trabajo que se debe dar es trabajo organizado con inteligencia para ya ir ubicando a las bandas criminales y aprovechar, entre comillas, el estado de emergencia para aprovechar esos derechos que son prácticamente suspendidos, ¿no? La inviolabilidad de domicilio, el libre tránsito, la libertad de reunión y las libertades individuales. O sea, es el momento que la policía tiene que demostrar su capacidad, siempre y cuando el señor ministro disponga el desplazamiento de esos efectivos de Lima, pero ojo, con una tecnología adecuada y la logística adecuada. ¿Cómo se van a desplazar ese personal a Patás en conjunto? Por ejemplo, un caso, ¿no? Sí. Se capturan una banda criminal de 40, 50 delincuentes, ¿cómo los van a traer? ¿Qué? ¿En ómnibus, como ocurrió otra vez que los liberaron en la mitad del camino? Claro, acá por eso tiene que haber una logística adecuada y no solamente es satisfacer al gobernador, es un trabajo articulado y sobre todo de conciencia y con participación de la Fiscalía especializada. Exacto. Tampoco hay Fiscalía especializada en Patás, solamente hay un fiscal adjunto que lamentablemente pues tuvo que liberar a varios mineros ilegales que estuvieron metidos en problemas delictivos y nadie hizo nada y ahora se quedó prácticamente en la policía con el trabajo esforzado y lamentablemente no tuvo resultados óptimos. Ahora, la norma va a salir en las próximas horas, mañana, para que recién se ponga en ejecución el miércoles, ¿correcto? O sea, ni eso siquiera, porque lo hubieran sacado una edición extraordinaria esta tarde, pero ni eso, saldrá mañana. Pero usted hace la comparación en otros estados de emergencia, es muy específica en cuanto a funciones. Sí, efectivamente. Por ejemplo, el estado de emergencia que se publicó para San Juan del Lurigancho y 2 distritos más, incluyendo la provincia de Sullana, en Piura, se dio funciones específicas a migraciones, a la SUCAMEC, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, al INPE, especificado en el decreto supremo. Acá en Trujillo, 7 estados de emergencia simplemente con participación Policía Nacional y Ejército. Y ojo, nunca salió el Ejército a las calles. Entonces prácticamente nos están pintando pajaritos acá y indicando pues, que van a tomar todas las medidas y mucho cuidado que las Fuerzas Armadas están decididas a todo, respetando los derechos humanos. Esto es el cuento de siempre. Y lamentablemente están en otro mundo y Trujillo y La Libertad necesita el apoyo formal de una policía netamente especializada, pero con el apoyo logístico que realmente se merece. No tenemos tropa. La 32 Brigada y los otros cuarteles que tenemos en Huanchaco o Huamachuco, no hay tropa, no hay soldaditos, eso hay que decirle al gobierno. Algo esto importante, no es ir contra la defensa nacional, no. Claro. Lo ha dicho el general Quiabra, no hay tropa. Algo importante, Carlos, tú sabes que en Patás quien asume el control del orden interno es el Ejército. Exactamente. Inverso acá en Trujillo, que es la policía. Sí. Pregunto, con respeto, no con el ánimo de minimizar, ¿sabe aquel soldadito que va a salir a Patás, sabe lo que es el estado de emergencia y cuál va a ser su misión o su estrategia? No, van a llevarlos como borreguitos, con su armamento, mañana y tarde de noche cansados, durmiendo seguramente sabe Dios en socavones y no hay ningún tipo de estrategia definida. Acá lo que se quiere, nuevamente repito, un trabajo de la policía especializado y que ya se den frutos en estos 60 días, que hasta Acuña dijo 120, y jamás, pues el estado de emergencia por constitución es 60 días. Ni eso se conoce y es lamentable que su gente, su entorno no le explique que tiene que desempeñarse o como se dice, expresarse de la mejor manera para que siquiera tenga un convencimiento a la población liberteña. Ahora, van a pasar los 60 días. ¿Qué? ¿Y se solucionó el tema de la criminalidad? O sea, ¿se va a solucionar el tema con estos 60 días donde supuestamente van a venir los DINOES, va a venir el ejército? No, como usted dice, los delincuentes van a emigrar, se van a ir a Virú, se van a ir a Chao, se van a ir a Escope, a Pacasmayo, a Santiago, a Huamachuco. Y las extorsiones van a seguir en todo lugar, claro, igualito. Por ejemplo, como dice el exministro, ¿no? ¿Acaso tomaron algunas medidas con estas estrategias de emergencia para el INPE? ¿Qué medidas se van a tomar para el tema del chuponeo, de las comunicaciones? ¿Alguna lanchada especial para esas bandas criminales que están acá dominando La Libertad? O sea, no hay ningún tipo de trabajo. Vino el ministro de Justicia, lo trajo César Acuña, vino el ministro de Justicia y en conferencia de prensa dijo, a ver,
nosotros no podemos trasladar a los internos si es que ellos no han hecho algo irregular. O sea, el derecho humano del preso, del extorsionador que pese a estar tras las rejas continúa delinquiendo. Carlos, eso es completamente falso. Mira, en las épocas de trabajo de función, simplemente con un informe de inteligencia ante posibles hechos posteriores a futuro, se lanchaba a la gente y se le enviaba a Chayapalca y otros penales alejados de Trujillo, porque el peor castigo para un delincuente es sacarlo de su entorno, de su zona de confort. Y lamentablemente acá está enquistada las bandas criminales y bueno, la policía prácticamente es un trabajo denodado, pero los resultados no se ven por esa falta de apoyo. Usted manifiesta pues que también acá el 90% de actos criminales han ocurrido en la mañana y en la tarde. Y eso es clarísimo. ¿A qué hora secuestraron a los empresarios? En la mañana. Vestidos de policía, en la mañana. Claro. ¿A qué hora mataron al padre de familia que dejaba a sus hijos en el colegio a 3 cuadras de la plaza de armas? En el banco de crédito, abogado, en la mañana. En la mañana. Claro, o sea, el trabajo en realidad tiene que ser en las horas en donde hay un desplazamiento comercial y económico, la gente que va a los bancos. O sea, de 12 de la noche a 4 de la mañana, ¿tú vas a emplear 200 soldados para que estén patrullando todas las calles solamente para entrar a la discoteca? No, se requiere golpes, como dice, precisos para desarticular bandas criminales. Entonces, hay que emplear a esa fuerza especial que viene de Lima, inteligencia, listos para golpear a las bandas y organizaciones criminales que están prácticamente capeando acá en la zona liberteña, ¿no? Efectivamente, han habido varios crímenes, ojo, varios crímenes, y no se ha resuelto ninguno. O sea, no se ha resuelto ninguno. ¿A qué hora detuvieron a quien secuestró y asesinó a este empresario? ¿A quien le cercenaron los dedos, lo ha detenido? O sea, ¿a quiénes ha detenido la policía finalmente de tantos? 33 crímenes en enero. Vamos, 20 asesinatos en febrero. Y no hubo detenidos. No lamentablemente no hubo detenidos. Entonces, ¿no? Eso amerita, o eso nos da a entender de que no hay inteligencia, pues. Y lamentablemente, como dijo también el exministro, esos cambios continuos de comandantes generales y esas peleas internas que lo genera el Ejecutivo por sus intereses personales, de gente de Dina Boluarte y de todo ese entorno, porque están generando intereses y cambian a los comandantes generales como si nada y miran las consecuencias, ¿no? Esa desarticulación interna que hay en la policía, esos ascensos truchos que se han presentado en estos últimos días. Entonces, prácticamente la policía está yéndose, como dice, al cadalso en este caso. Para terminar, coronel, en este tema, ¿cómo el general de la policía acá actualmente en actividades, en actividad, va a asumir el control de la lucha contra la criminalidad en Trujillo? Porque eso dice el estado de emergencia. La Policía Nacional se va a encargar de luchar contra el crimen organizado en la provincia de Trujillo. ¿Cómo el general se va a sentir empoderado cuando días antes el gobernador César Acuña, presidente del Consejo Regional de Seguridad de Coprosec, había dicho que asuma el ejército porque la policía no está preparada? O sea, ¿cómo el general se va a sentir empoderado, su personal se va a sentir empoderado, cuando, reitero, el gobernador simplemente les ha dicho, no sirves? Claro, no ha habido un acercamiento porque lamentablemente el gobernador y cierto entorno echan la culpa de los crímenes exclusivamente a la policía. Y es un trabajo coordinado, como te digo, integrado. Hay responsabilidades conjuntas y con responsabilidades mutuas, pero lamentablemente él, por dar la razón, creyendo o pensando que con la presencia del ejército se va a solucionar el problema, la situación va a ser peor. Y es lo lamentable, que Trujillo se siga desangrando. ¿Qué pasa, Carlos, si de aquí a 60 días siguen los muertos igual y en estadísticas que el año pasado? Ahora, ¿a quién recurrimos? ¿A quién vamos a recurrir después de todos estos hechos? No, le adelanto la respuesta. Le adelanto la respuesta. El señor Acuña, típico en él, va a decir... Cambio de general. Eso no es mi problema. Sí. Es problema del general de la policía, es problema del ministro del Interior, es problema de Dina Boluarte, pero César Acuña nunca va a asumir una responsabilidad. Ojo, que lo que se ha dictado el día de hoy no solamente es responsabilidad de Dina Boluarte, también tiene el aval de César Acuña. Ojo, o sea, también él es partícipe de todas estas acciones que se van a dar. Él lo ha generado, ese estado de emergencia, ha sido generado por César Acuña. Entonces, ahora veamos estas consecuencias. Ya, no es la responsabilidad de un cambio de generales, es, como nuevamente le digo, el trabajo de gobernador, general, Ministerio Público y Fiscalía, que son los entes. Bueno, sumado a ello, pues, Migraciones, el INPE. Ahora, Carlos, algo importantísimo. Las estrategias para Patás.
Ya, va al ejército. Ya. Vamos a escuchar al presidente, permítame, vamos a escuchar al ministro de Defensa hablando justamente de este estado de emergencia en Patás, que será asumida por el ejército. Ellos van a asumir el control de del orden interno en esa provincia, en este caso de las Fuerzas Armadas. Veamos. El gobierno ha declarado el día de hoy en estado de emergencia por 60 días a la provincia de Patás en el Departamento de la Libertad, ante la creciente ola de criminalidad que se registra en la zona, impulsada principalmente por la minería ilegal. A diferencia de otras declaraciones de emergencia, en el caso de Patás, el control del orden interno, como se ha expresado anteriormente, pasará a manos de las Fuerzas Armadas, con apoyo de la Policía Nacional. Esta decisión está plenamente justificada por la presencia de bandas organizadas relacionadas con la minería ilegal que han perpetrado actos de terror con ataques de explosivos a las fuerzas del orden y sobre torres eléctricas. Estos grupos criminales cuentan con armamento de largo alcance y superan las características de la delincuencia común que enfrenta nuestra policía de manera habitual. Es por ello que el Estado peruano debe de responder con todos los medios y con toda su fuerza. Quedan notificados los miembros de las bandas y organizaciones criminales en Patás, que el Estado peruano no le va a temblar la mano para enfrentarlos y neutralizarlos. Ni en Patás, ni en ninguna parte del territorio nacional se va a tolerar bajo ninguna circunstancia que se produzcan este tipo de actos de manera impune. Comentario, coronel. Bueno, en algo que sí tiene razón es que la delincuencia ha superado a la policía en armamento y en logística. Eso lo he dicho, eso es muy cierto. Sí. Entonces yo creo que, te digo nuevamente, Carlos, la estrategia en Patás, ya que está a cargo el ejército y la policía está secundando, tiene que ir de la mano pues con un trabajo de la SUCAME para ver el tema del control estricto de los explosivos. Todos los explosivos, aparte que hay en las minas, que hay en los socavones y que hay muertes en la zona de Patás, también están siendo utilizados acá en Trujillo. Todas las extorsiones ahora tienen su cartucho de dinamita o su granada de guerra. Y su armamento. El armamento que tienen estas organizaciones criminales es muchísimo mejor que el que usan. Requiere un trabajo de la SUCAME. Otro trabajo fundamental en la zona de Patás, migraciones. Se supone que están las bandas criminales extranjeras, entonces ya tiene que ir pues un trabajo, como te digo, articulado con el ejército, la policía, migraciones y en este caso las instituciones que te acabo de mencionar para poder enfrentar de lleno a las bandas criminales. No solamente va a ir el ejército a dispararse a lo lejos por cerro, es capturar a las bandas, investigarlas y traerlas para ponerlas al buen recaudo, pero ojo, con logística adecuada, un buen avión, una buena avioneta, un helicóptero del ejército peruano para trasladarlos directamente acá al penal. ¿Qué sucede, y ya son preguntas finales, coronel, si me permite, qué sucede si en estos enfrentamientos mueren militares? Que muera militar, bueno... ¿Qué sucedería? ¿Cuál sería la percepción, la implicancia que traería esto? Mira, si muere un militar o un policía, tal vez muere en acto de servicio y es parte de su misión. El problema es que el militar o el policía mate y después tengamos consecuencias funestas de detenciones judiciales, de abusos de derechos humanos y que todas las instituciones tan coludidas a esos temas vayan contra la policía. Esa es mi mayor preocupación. Al final, el policía está hecho para servir y en cualquier momento puede perder la vida igual que el soldado. Pero hay que tener en cuenta ese tema. La percepción de la ciudadanía sería terrible también. O sea, claro, fracasaríamos como Estado. Ojo, ya te entendí. No sería un fracaso del gobierno de Baluarte, no sería un fracaso de César Acuña. Obviamente son responsables mayores políticos de todo esto, lo que podría suceder, esperemos que no ocurra. Como tú pero dices, como Estado peruano... Te he entendido, sí, y también eso generaría también un pánico colectivo, que las fuerzas del orden que están haciendo frente están siendo, como dice, avasalladas. ¿Qué menos espera o qué más se puede esperar pues de los ciudadanos comunes y corrientes que están pues prácticamente apoyando en este caso en la lucha contra la inseguridad? Pregunta final. Si tenemos que resumir el anuncio que ha dado el día de hoy el señor Otárola, el ministro del Interior y el ministro de Defensa en torno a este estado de emergencia para lo que es la provincia de Trujillo y la provincia de Patás, si tenemos que resumirlo en pocas palabras, ¿cómo lo diría? Mire, como peruano quisiera que esos estados de emergencia tengan resultados óptimos,
pero lamentablemente ya hemos tenido los malos ejemplos de los años anteriores, perdón, el año anterior, en donde ya fueron 7 estados de emergencia y 8 en Patás y no hubo ningún resultado. Esperemos que esta no sea la decadencia o la caída total de Dina Boluarte, porque después de lo que va a ocurrir en La Libertad, definitivamente el Perú no le va a creer ni una sola palabra ni a Dina Boluarte, ni menos a su presidente del Consejo de Ministros. Y César Acuña también sería corresponsable. En La Libertad, definitivamente. César Acuña debería tener el control de todo esto. O sea, el gobierno puede decir, yo ya di el estado de emergencia, señor Acuña, ahora es su responsabilidad, se le entrego así. Yo ya di el estado de emergencia que tanto me pedía, ahora, señor Acuña, usted asuma la responsabilidad de su región. Me gustaría que el día de mañana, antes de la publicación, lo vea al menos en silencio al gobernador, al general de policía y al ejército y a la Fiscalía y Poder Judicial, que son todos los entes importantes y de calidad para, de alguna manera, hacer frente a la lucha contra la inseguridad. Esa unidad se requiere. Definitivamente. Y César Acuña tendría que promover esto. Tenía que promoverlo y ya él tiene que ir, incluso él debe, como gobernador, debe saber las estrategias, por supuesto, no publicarlas, pero ya debe saber y sentirse satisfecho de que ya hay un trabajo articulado. Debería haber hecho al menos el día de un pronunciamiento. Claro. Debería haber hecho un pronunciamiento el día de hoy en su cuenta de Twitter, pero no lo ha hecho. Bueno, pues, Coronel Roger Torres, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. Y como bien dice, esperemos que este nuevo estado de emergencia funcione por la tranquilidad de los trujillanos y los patasinos, pero también, lamentablemente, comparto con ustedes esta percepción de que no va a servir finalmente.